lo que nos va faltando ahora para cerrar esta primera parte de espacios vectoriales, ¿sí? Antes de ya entrar a estudiar el asunto de las transformaciones lineales, eh, es sobre otro... sí, sí, la clase no la subió a PDF tampoco porque estaba con ese problema con los videos y quería subirlo en simultáneo. ¿Sí? Eh, ok. Decía que... Ah, sí. No, una última propiedad que podemos hallar sobre las bases. ¿Sí? Y vamos a entrar a la suma de espacios vectoriales que está relacionada de cierta forma con eso de ahí. ¿Sí? Entonces, supongamos que tengo un conjunto de vectores B1 hasta B sub k, que van a ser un subconjunto de B, tal que el conjunto este B1 hasta BK es linealmente independiente y el generado por esto, B1 hasta BK, es distinto de B. ¿Sí? Fíjense que esto es muy parecido al caso que habíamos visto antes, que era cuando yo tenía un generador de un espacio, yo quería convertirlo en una base, ¿sí? Sacando todos los elementos que eran linealmente dependientes de ahí. Ahora estoy pensando en algo como al revés, ¿sí? Que es justamente lo que alguien me preguntó la clase anterior y yo lo comenté, ¿sí? Que en realidad son equivalentes estas dos cosas. Ahora yo estoy partiendo con un conjunto que es linealmente independiente, ¿sí? Eh, pero que no es generador del espacio, ¿sí? Le faltan puntos para poder generar. Entonces, en ese caso, existen, necesariamente van a existir algunos vectores b, más 1 hasta bn, tales que este nuevo conjunto, ¿sí? Ahora tomando todos los vectores, desde 1 hasta n, ¿sí? Incluyendo los nuevos, es LI, es linealmente independiente, y además se transforma ahora en un generador del espacio B. ¿Sí? Esto es lo que se le llama el teorema de completación de base. ¿Sí? Lo que me dice es que básicamente, si yo quiero llegar a construir un cierto espacio vectorial, si quiero llegar a construirlo completo usando una base, yo puedo partir de un conjunto que es más pequeño e ir agregándole los vectores que le están faltando. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace eso? Ah, perdón. ¿Cómo podemos hacer eso? Fíjense que, voy a poner acá idea de... Yo sé que el generado por B1 hasta BK es distinto de B, ¿sí? Esto es lo que, de ahí vamos a partir. Como es distinto de B, eso significa que existe un vector que lo voy a llamar BK más 1, que está en B, y BK más 1 no pertenece a las combinaciones lineales de B1 hasta BK. ¿Sí? Entonces, voy a demostrar que en realidad estos de acá son linealmente independientes. ¿Sí? Vemos que eh, ahora estos nuevos vectores, ¿sí? Que tenía desde B1 hasta BK y ahora le agrego el BK más 1, es linealmente independiente, ya que si tomo una combinación lineal cualquiera de ellos, ¿sí? Desde i igual 1 hasta k más 1, de lambda i por b sub i, que sea igual a 0, ¿sí? Así parto para chequear la dependencia o independencia lineal, ¿sí?
tenemos dos casos. A ver, esto lo voy a anotar en extenso mejor, para que se vea un poco más claro. Lambda 1 por B1, lambda 2 por B2, y así voy a sumar hasta lambda K por BK y lambda K más 1 por BK más 1, igual 0. Entonces, si tengo esto, si esto se cumple, tenemos dos casos. El primero sería que lambda K más 1 es 0. ¿Sí? Si es que ese último número fuera 0, esto implica que lambda 1 por B1 más lambda 2 por B2, y así hasta lambda K por BK, esta suma es 0. ¿Sí? Pero yo sé que los vectores desde 1 hasta acá son linealmente independientes. Entonces, si esta suma es 0, esta combinación de acá, esta combinación lineal es 0 completamente, entonces necesariamente todos los lambda son 0. ¿Sí? Entonces, yo dije, ok, voy a suponer esto arriba y voy a tener dos casos. El primero es que lambda K más 1 sea 0. Y si ese es 0, implica que todos los demás también son 0. Entonces concluyo que todos son 0 en ese caso. Y vamos a ver que en realidad es imposible que lambda K más 1 sea distinto de 0. ¿Sí? Porque ese va a ser el otro caso. Si esto fuese distinto de 0, voy a llegar a una contradicción. En este caso, vemos que voy a tener que lambda K más 1 por BK más 1 va a ser igual a menos lambda 1 por B1 menos lambda 2 por B2, y así menos, hasta que va a llegar a menos lambda K por BK. ¿Sí? Lo que hice aquí fue, de esta expresión de arriba, eh, pasé todos los términos restando hacia la derecha, excepto el último. Y eso nos lleva finalmente a que BK más 1 lo puedo escribir de la siguiente forma. Esto va a ser menos lambda 1 partido lambda K más 1, ¿sí? Eso por B1, más menos lambda 2 partido lambda K más 1 por B2, más, y así, y voy a llegar hasta el final a menos lambda K partido en lambda K más 1 por BK. ¿Sí? ¿Quedó claro este último paso? ¿Sí? ¿No? Exactamente. Eso quiere decir, más que, o sea, sí, quiere decir, en realidad yo quiero demostrar que el conjunto es linealmente independiente. Lo que quiere decir esto último es que BK más 1 es combinación lineal de los otros, ¿sí? Y eso era o sea, eso contradice la hipótesis, ¿sí? Porque yo supuse que el vector pertenecía a B, pero no era combinación lineal de los otros, ¿sí? Pero sí, va en esa misma línea, ¿sí? Y con eso concluyo que la independencia lineal que quería demostrar. ¿Sí? A ver, vuelvo a repasar, ¿sí? Eh, entonces, yo quiero demostrar que si escojo, bueno, estoy suponiendo que estos K vectores no me generan el espacio B, que va a ser mi punto de llegada, ¿sí? Yo quiero llegar a este espacio. No me lo generan. Entonces, estoy diciendo que eso significa que existe un vector que está en B, pero que no está en las combinaciones lineales, ¿sí? Entonces voy a tener esto de acá.
Y voy a demostrar ahora que si al conjunto de vectores que tenía le agrego este resulta ser linealmente independiente. ¿Sí? Entonces, para eso, tomo una combinación lineal cualquiera que sea igual a cero. ¿Sí? Entonces, yo quiero analizar acá qué es lo que pasa con estos coeficientes lambda 1 hasta lambda k más 1. ¿Sí? Si concluyo, si lograra yo concluir que todos tienen que ser necesariamente cero, entonces voy a tener lo que yo quiero, que es la independencia lineal. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener dos casos. El primer caso es que lambda k más 1 sea cero. ¿Sí? Voy a separar en esos dos casos, en que ese sea cero y en que sea distinto de cero. Si es que es cero, entonces esta expresión de acá arriba simplemente puedo eliminar el último término, ¿sí? Porque es un cero por el último vector. Y entonces eso me está diciendo que la combinación lineal esta de los primeros k vectores tiene que ser cero. Pero si eso es cierto, resulta que eso significa que los números desde lambda 1 hasta lambda k tienen que ser cero, ¿sí? Porque los vectores b1 hasta bk eran linealmente independientes. Entonces, si esta combinación lineal es cero, significa que todas las constantes son cero, ¿sí? Eso es por definición de la independencia lineal. Entonces, en este caso, que dije, si lambda k más 1 es cero, concluyo que todos los demás son cero. Entonces, en realidad ahí concluyo que todos son cero, ¿sí? Y el otro caso, que lambda k más 1 sea distinto de cero, ¿sí? Vamos a mostrar que en este caso llega una contradicción, ¿sí? O sea que este caso nunca va a ocurrir. Así que forzosamente caigo en el caso de arriba y entonces voy a tener la conclusión de que necesariamente son todos cero. Entonces, si es que lambda k más 1 fuese distinto de cero, lo que yo puedo hacer es, en esta expresión de acá arriba, ¿sí? Puedo dejar el lambda k más 1 por bk más 1 al lado izquierdo de la ecuación y todos los otros términos pasarlos restando al lado derecho, ¿sí? Y nos queda esto de acá. Y ahora lo que hago es, en esta expresión, dividir a los dos lados por lambda k más 1, ¿sí? En el fondo paso el lambda k más 1, este numerito lo paso dividiendo. Entonces me queda bk más 1, y acá lo que me va a quedar va a ser b1 multiplicado por menos lambda 1 partido en lambda k más 1. B2 me va a quedar multiplicado por menos lambda 2 partido en lambda k más 1 y así, hasta llegar al final. Y lo que estoy diciendo acá entonces es que, eh, es decir, voy a poner acá, es decir, bk más 1 es combinación lineal de los vectores b1 hasta bk, ¿sí? Entonces lo voy a poner con esta notación. Pertenece al conjunto de combinaciones lineales. Lo que es una contradicción porque yo dije que no pertenecía. ¿Sí? Cuando seleccioné el vector k más 1, lo tomé como un vector que no perteneciera a ese conjunto, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esta contradicción? Significa que este caso nunca puede ocurrir, ¿sí? O sea, es imposible que lambda k más 1 sea distinto de 0 si es que esto de acá arriba es 0, ¿sí? Lo que significa que tiene que ser 0, así que caigo siempre en el caso 1, y en el caso 1 yo además concluía que todos los demás también eran 0. Por lo tanto, el conjunto de vectores desde b1 hasta bk más 1 es linealmente independiente, ¿sí? Entonces, esto que es el teorema de completación de base, lo que me dice es que una vez que yo tengo un cierto generador, ¿sí? De un espacio vectorial, y yo quiero convertirlo en una base, o en realidad tengo una base perdón, de un subespacio vectorial más pequeño que otro, ¿sí? Y yo quiero agrandarlo a una base desde acá. Entonces lo que hago es tomar cualquier vector que no pertenezca a este conjunto de combinaciones lineales, ¿sí? Cualquiera. Y al agregar ese al conjunto que tenía yo originalmente, eh, resulta que lo vuelve un conjunto que tiene un elemento más y que sigue siendo linealmente independiente, ¿sí? Entonces, cada vez que yo agarro un vector que está fuera del subespacio que generan estos vectores, yo puedo agarrar cualquiera que esté afuera y al meterlo dentro del conjunto, mantengo la independencia lineal, ¿sí? Así como
cuando antes yo tenía un conjunto más grande y tomaba cualquiera que fuese combinación lineal y lo sacaba, mantenía el hecho que el conjunto generaba subespacios, ¿sí? Un cierto subespacio fijo. En este caso, cuando yo tengo un conjunto más pequeño y yo tomo cualquier vector que esté fuera del subespacio que generan estos de acá, al agregarlo al conjunto, mantiene la independencia lineal, si es que originalmente este conjunto ya era linealmente independiente. ¿Sí? Y ese es más o menos el argumento de poder encontrar una base a partir de un generador, pero hacerlo al revés, ¿sí? Como que ir agregando en el fondo vectores al conjunto. ¿Sí? Es más o menos esa la idea. Ok, entonces para finalizar acá, algo que voy a dejar aquí anotado, esto lo vamos a hacer sin demostración, y una demostración es innecesaria. Sea B un espacio vectorial tal que eh, ¿qué es lo que quiero anotar? Perdón. Tal que B1 hasta Bn es una de sus bases. Si U1 hasta UR es otra base de B, entonces N igual a R. ¿Sí? Es decir, esto dice que todas las bases de un espacio vectorial tienen la misma cantidad de elementos. ¿Sí? Esto no es evidente, ¿sí? Eh, pero tiene que ver con el siguiente hecho. Si es que lo que pasa es que si yo tengo una base, ¿sí? Y esa tiene una cierta cantidad de elementos, ya digamos una base, un espacio que tiene una base con 4 elementos. De ahí se puede demostrar que si yo tomo 5 elementos cualquiera de este espacio vectorial, necesariamente van a ser linealmente dependientes, ¿sí? En particular, si hubiese otro generador, ¿sí? Con más de 4 elementos, ¿sí? Necesariamente va a ser linealmente dependiente. Y eso me va a significar que tiene que para ser base tendría que tener a lo más 4 elementos en ese caso, ¿sí? Pero si tuviera menos, entonces el primero que era base dejaría de serlo, porque se volvería linealmente dependiente por el mismo argumento. Entonces con eso se concluye que en realidad todos los generadores, perdón, todas las bases tienen que tener la misma cantidad de elementos, ¿sí? Si no se termina violando la independencia lineal. Entonces con esto vamos a dar una última definición acá antes de hacer una pequeña pausa. Sea B un espacio vectorial tal que B1 hasta Bn es una de sus bases. Llamamos o denotamos por dim de B a la dimensión del espacio vectorial B, la que corresponde
al número de elementos de cualquiera de sus bases. Ok, por qué recalco esto de que digo que sea un espacio vectorial tal que ese conjunto de ahí sea una de sus bases? ¿Sí? Bueno, resulta que nosotros nos vamos a profundizar en eso, ¿sí? Porque se nos arranca del alcance del curso. Eh, pero hay espacios vectoriales tales que ninguna de sus bases es finita, ¿sí? Entonces, nosotros para poder definir la dimensión de un espacio vectorial vamos a enfocarnos solamente en el caso de espacios que tienen bases con una cantidad finita de elementos, ¿sí? Y que los vamos a llamar simplemente espacios de dimensión finita, ¿sí? A ver, un espacio de dimensión infinita, por ejemplo, que es bastante difícil de estudiarlo porque es difícil demostrar que eh, encontrarle una base, ¿sí? Como que creo que en ese caso simplemente hay un teorema que dice que la base existe, pero no se sabe a ciencia cierta cuál es exactamente. Eh, a ver, si yo tomo el conjunto de todas las sucesiones que convergen a cero, ¿sí? Eso, yo puedo demostrar que eso de ahí es un espacio vectorial, ¿sí? Si yo tomo dos sucesiones que convergen a cero, la suma también converge a cero. Si la multiplico por un lambda, también sigue convergiendo a cero, ¿sí? Eh, y eso de ahí forma un espacio vectorial. Y ese espacio vectorial es de dimensión infinita, ¿sí? Porque se puede demostrar que con este concepto, con el concepto clásico de base, que es finalmente tomar combinaciones lineales para poder generar los elementos del espacio, se puede demostrar que este espacio de sucesiones que convergen a cero contiene un subespacio, de manera que él se puede construir como necesariamente se necesitan numerables vectores para poder describir su elemento. Entonces, mediante combinaciones lineales. Lo que significa que, bueno, ese otro espacio tiene que ser más grande. O sea, y su dimensión tiene que ser mayor. Eh, pero en esos casos no nos vamos a enfocar, ¿sí? Solo quería mencionar que esos espacios existen, ¿sí? Existen espacios de dimensión infinita, pero en lo que resta del curso nos vamos a enfocar nosotros en el caso de espacios de dimensión finita, como son los que hemos trabajado típicamente, ¿sí? Espacios de matrices, los espacios Rn, los espacios de polinomios de grado menor o igual a cierto número, todo eso son espacios de dimensión finita, ¿sí? Ok, vamos a hacer una pausa de 15 minutos. Vamos a seguir a las 11:15. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda sobre estas cosas que hemos conversado ahora? Ok, entonces seguimos a las 11:15. Ay, profe, ¿Sí? es una pregunta. ¿Ya vimos la materia para resolver la última pregunta de la tarea? Nos falta la última parte, que es lo que vamos a ver ahora, la suma de espacios Ya. vectoriales. Eso es lo único que iría faltar. Ok, entonces ahora lo que nos resta de esta clase, vamos a ver eh, esto ya que está relacionado, está bien relacionado de hecho con lo último que hemos hablado de las bases de espacios vectoriales, de independencia lineal y todo eso, ¿sí? Que es lo que vamos a llamar la suma de espacios vectoriales, ¿sí? Entonces, vamos a suponer lo siguiente. Supongamos que B es un espacio vectorial cualquiera sobre algún cuerpo definido, ¿sí? Y U, W son subespacios de B. Y vamos a partir con un espacio vectorial cualquiera, no sé, digamos
Rn, y voy a tomar dos subespacios de Rn cualquiera. En general, a mí me gustaría hablar de qué pasa si es que junto estos dos espacios vectoriales, ¿sí? Obtener, digamos, un espacio que los tenga los dos al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que en general, la unión de ellos, la unión de U y W, no es espacio vectorial, ¿sí? Así que, claro, si yo estoy pensando en tratar de buscar un espacio vectorial, que en el fondo sería otro subespacio vectorial de B que contenga a U y a W al mismo tiempo, eh, lo primero que se me podría ocurrir es simplemente tomar la unión, ¿sí? Viéndolos como conjuntos, tomar la unión de ellos dos. Pero resulta que eso en general no es un espacio vectorial, ¿sí? Después, yo creo que al final vamos a ver un ejemplo de eso, ¿sí? Al final, después de ver todas estas operaciones sobre conjuntos, ¿sí? Y ahí vamos a justificar por qué finalmente hacemos esto en vez de tomar simplemente la unión, ¿sí? Pero es por esto, es porque en general la unión de tomar los dos, unirlos como, digamos, como conjuntos, no es un espacio vectorial. Eh, para encontrar un, un subespacio vectorial de B con la característica de contener a U y a B, perdón, y a W, definimos la siguiente operación. Entonces, definición, vamos a anotar todo de nuevo, toda la hipótesis que hay acá debajo, sea B un espacio vectorial y UW subespacios vectoriales de B. Definimos la suma de estos dos subespacios como sigue. U más W va a estar definido como todos aquellos elementos, o digamos, voy a ponerle B, todos aquellos elementos B que pertenecen al espacio B, que verifiquen la siguiente condición, o sea, tales que B es igual a U más W para algunos U en U, W en W, ¿sí? O sea, estoy diciendo que la suma de dos subespacios vectoriales la estoy definiendo como reunir en un solo conjunto todos aquellos elementos que son la suma de un elemento de U con un elemento de W, ¿sí? Entonces, hago todas las sumas posibles de un elemento de este subespacio con este otro de acá, y todos esos resultados los reúno en un solo conjunto. Eso es simplemente la suma de dos subespacios vectoriales. Entonces, proposición, que va a ser una de las propiedades importantes que tiene esto, eh, U más W es subespacio vectorial de B. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué es lo que yo quiero demostrar? Primero, tengo que demostrar que U más W es distinto de vacío, ¿sí? Y además que U más W es un conjunto de B, ¿sí? Porque quiero ver que es un subespacio vectorial, así que tiene que estar contenido en B y tiene que ser distinto de vacío. Eh, entonces, el hecho
de que U más W es subconjunto de B es directo, ¿sí? Por la definición que estoy dando. O sea, estoy diciendo que son aquellos vectores de B que son suma de otros dos, ¿sí? Uno de U y uno de W, pero son vectores de B. Así que todos los elementos de U más W pertenecen al espacio vectorial B. Además, como U y W son subespacios vectoriales de B, en particular, se cumple que eh, el 0 pertenece a U y además pertenece a W, ¿sí? Porque todo subespacio vectorial siempre contiene al 0, ¿sí? Luego, el 0 también pertenece a la suma de U con W. ¿Por qué? Porque lo puedo escribir, el 0, lo puedo escribir como el 0 que está en U más el 0 que está en W, ¿sí? Y si sumo 0 con 0 me da 0, así que ese 0 que me da como resultado pertenece a la suma, ¿sí? Otro argumento un poco más general es decir que como yo sé que U y W son subespacios vectoriales, entonces son distintos de vacío, ¿sí? Tienen al menos un elemento. Entonces tomo uno de cada uno y la suma, el resultado, sea lo que sea que me dé la suma de ellos dos, ese resultado va a estar en U más W, por definición, ¿sí? Porque estoy reuniendo todos aquellos que son resultado de sumar uno de U por uno de W, ¿sí? Segundo, tengo que demostrar, aquí lo voy a demostrar, digamos, por separado, ¿sí? Voy a demostrar que si B1 y B2 están en B y lambda está en el cuerpo K, vamos a ponerle R nomás simplemente por simplicidad, da más o menos lo mismo, al final la demostración es igual si es que tomo un cuerpo cualquiera ahí, ¿sí? El cuerpo donde he definido el espacio B. Y vamos a suponer que todos estos son espacios vectoriales sobre R. Eh, entonces, ¿qué necesito? Necesito por una parte que B1 más B2, perdón, esto no está en B, está en U más W. Sí, voy a tomar dos que estén en U más W y un lambda que sea un lambda real. Entonces, lo primero que tengo que demostrar es que esta suma pertenece también a U más W. Sí, eso tengo que demostrar. Entonces, como B1 y B2 pertenecen a U más W, esto significa que tienen que existir un vector U1, un vector U2 que pertenecen los dos a U, y un vector W1 y W2 que los dos pertenecen esto a W, tales que B1 se escribe como U1 más W1 y B2 se escribe como U2 más W2. ¿Sí? Eso es por definición, ¿sí? Porque como estos dos vectores B1 y B2 pertenecen a la suma de U con W, se tienen que poder escribir de alguna forma como suma de un elemento de U con un elemento de W. ¿Cuáles son esos? No sé, no me importa, sé que existen, ¿sí? Y se escriben de esta forma. Luego, voy a tener que la suma de B1 con B2 es simplemente sumar U1 con W1 más U2 más W2. ¿Sí? Tengo toda esta suma. Ahora, estos cuatro vectores, si bien U pertenece a un subespacio U y los W pertenecen a un subespacio W, los cuatro vectores al mismo tiempo pertenecen al espacio vectorial B, ¿sí? Porque U y W son subespacios de B. Entonces, estos cuatro pertenecen al mismo espacio, así que los puedo sumar sin ningún problema. Y ahí en ese caso yo tengo que recordar que la suma es conmutativa y asociativa, ¿sí? Entonces, si aplico conmutatividad, digamos, en estos dos del medio y después asocio, lo que nos va a quedar va a ser algo de esta forma, U1 más U2, y a eso le voy a estar sumando W1
más W2. ¿Sí? Ahora, yo sé que U y W son subespacios de B, lo que significa que si yo tomo dos elementos del espacio, del subespacio U y los sumo, el resultado pertenece a U. Y lo mismo pasa con W. Entonces lo que estoy diciendo acá es que esta cosa de acá, B1 más B2, sea lo que sea, lo logré escribir como la suma de un elemento de U con un elemento de W. Y eso significa, por la definición de la suma de espacios vectoriales, que B1 más B2 pertenece a U más W. Y eso era lo que quería demostrar justamente en esta parte. ¿Sí? Y lo otro que tengo que demostrar acá para concluir que finalmente esto era un subespacio vectorial es que lambda por B1, ¿sí? O lambda por B2, sea lo que sea, da lo mismo, la ponderación de cualquiera, también pertenece a U más W. Entonces, de la misma forma que antes, sabemos que B1 yo lo podía escribir como U1 más W1. ¿Sí? Así, lo que voy a tener es que lambda por B1, ¿sí? Esa ponderación, va a ser ponderar por lambda el vector U1 más W1. ¿Sí? Y la ponderación, por la definición de lo que es ser espacio vectorial, yo sé que la ponderación distribuye en estos casos. Entonces esto es lo mismo que decir lambda U1 más lambda por W1. Y de la misma forma que antes, como U y W son subespacios vectoriales de B, como U1 pertenece a U, si lo pondero por lambda, sigue perteneciendo a U. Y W1 como pertenece a W y lo pondero por lambda, esto sigue perteneciendo a W. Entonces lo que estoy diciendo acá es que esta ponderación, el resultado de esta ponderación lambda por B1, en realidad yo lo termino escribiendo como la suma de un elemento de U con un elemento de W. Eso quiere decir, por lo tanto, que lambda por B1 pertenece a U más W. Entonces, ¿qué concluyo? Concluyo que la suma de U con W es distinta de vacío, está contenida en B y que es propiamente también un espacio vectorial, ¿sí? Porque la suma de vectores es cerrada, ¿sí? Se queda allá adentro, y las ponderaciones también son cerradas, también se quedan dentro del mismo conjunto. Concluimos así que U más W es subespacio vectorial de B. Perfecto. Eh, Esto es la suma de dos espacios vectoriales, ¿sí? Y sabemos que independiente de lo que sean esos dos subespacios vectoriales, el resultado también siempre va a ser un subespacio vectorial de B. ¿Sí? ¿Alguna duda de cómo funciona esta operación? Si en realidad lo único que hago es tomar elementos de uno y del otro conjunto y los sumo. Y todos esos resultados que me dan en esa suma, los agrupo en un solo conjunto. Y eso forzosamente me define un subespacio vectorial de B también, según lo que acabo de demostrar acá. ¿Sí? ¿Estamos bien con eso? Ok. Voy a dejar los ejemplos de esto para el final si es que alcanzo a hacerlo. ¿Sí? Si no, lo van a ver en la ayudantía del día lunes, ¿sí? Por si acaso. Ahora, ¿qué pasa con esta operación? Una cosa importante que pasa acá es que en general, al tomar un elemento de U más W, este no tiene necesariamente una escritura única.
¿sí? Eso no está en ninguna parte en la definición. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, es posible hallar un vector B en U más W y vectores U1, U2 en U, W1, W2 en W, y tales que, lo voy a anotar acá abajo, tales que B es igual a U1 más U2, al mismo tiempo también, perdón, U1 más W1, y a la vez también es igual a U2 más W2, y además se cumple que U1 distinto de U2 y W1 distinto de W2, ¿sí? A eso me refiero con que la escritura no es necesariamente única. Esto va directamente relacionado, vamos a ver, con la dependencia lineal que puede haber en ciertos casos, ¿sí? Pero vamos a ver que en realidad justamente al caso es que esta escritura sí es única, o sea que cualquier elemento de U más W yo lo puedo asociar de manera única con un vector de U y un vector de B para escribir de W, perdón, para escribir la suma. Eso va a ser un caso bien particular, ¿sí? Que va a ser de interés por las relaciones que hay entre las dimensiones de los subespacios, eh, y que lo vamos a dar en la siguiente definición. Entonces, sea B espacio vectorial y UW subespacios vectoriales de B. Entonces, vamos a decir que la suma entre U y W es directa, lo que denotamos por U más W con un circulito, ¿sí? Si todo elemento de la suma normal de ellos dos se puede escribir, se escribe, no se puede escribir, se escribe de manera única se escribe de manera única, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Es que yo sé que todo elemento de U más W es la suma de un elemento de U con un elemento de W, ¿sí? Y cuando la suma es directa significa que en realidad esos dos de ahí están definidos de manera única, ¿sí? O sea, no puede pasar lo que mencioné justo antes, ¿sí? Entonces, a ver un ejemplo de esto. Sí, porque con esto ya tenemos la materia suficiente para que hagan la tarea, ¿sí? Para terminar la última pregunta de la tarea. Pero, a ver, estoy pensando un ejemplo. Voy a considerar, ejemplo, en R3, consideremos los siguientes subespacios. Voy a considerar U, van a ser los vectores X y Z que van a ser de la siguiente forma. Voy a tomar el generado,
Sí, eso. Voy a tomar el generado por el vector 1, 0, 0 y el vector 0, no, 1, 1, 0. Y voy a tomar esos dos. Sí, esos dos. Y voy a tomar B igual al generado por el vector 0, 1, 0. Sí, esos van a ser, perdón, esto es W. Esos van a ser mis dos subespacios. ¿Sí? Y yo quiero estudiar qué pasa con la suma de estos. ¿Sí? Entonces, para estudiar la suma de estos subespacios, veamos que los vectores de U son de la forma lambda 1 más lambda 2, lambda 2, 0, y los de W son de la forma 0, mu 1, 0. ¿A qué me refiero con esto? Si yo tomo cualquier elemento de U, yo sé que es combinación lineal de el vector 1, 0, 0 con el vector 1, 1, 0. ¿Sí? Entonces, estos vectores van a ser, para algunos valores de lambda 1 y lambda 2, van a ser lambda 1 por el primer vector más lambda 2 por el segundo. ¿Sí? Y si yo desarrollo eso, me queda, bueno, primero me queda el vector lambda 1, 0, 0, y por otra parte me queda el vector lambda 2, 0. Y si yo lo sumo, en la primera componente me queda lambda 1 más lambda 2, en la segunda componente me queda 0 más lambda 2, y en la tercera me queda 0 más 0. ¿Sí? Así que todos los vectores de U son de esta forma. ¿Sí? Para cualquier, yo fijo un valor de lambda 1, lambda 2, y el vector, ahí voy a formar un vector de U, que va a tomar esta estructura. Y con W es más simple porque tengo que tomar combinaciones lineales de un solo vector. Eso es simplemente tomar sus ponderaciones. ¿Sí? Y cualquier ponderación de ese vector se ve así. Tiene un vector que tiene 0 en la primera y en la tercera componente, y en la al medio tiene el ponderador que escogí, que le puse como nombre, le puse ahora mu1. ¿Sí? Entonces, considerando esto, la suma de un vector de U con uno de W resulta ser, veamos cómo se ve esto. Tengo que tomar, ahora los voy a poner así en vertical, ¿sí? Lambda 1 más lambda 2, lambda 2, 0, y eso se lo estoy sumando a este otro que le puse 0, mu 1, 0. Y el resultado de esta suma termina siendo algo así, lambda 1 más lambda 2, lambda 2 más mu 1, 0. ¿Sí? Así, el resultado, y ahí voy a explicar por qué llego a esta conclusión, U más W son los vectores X, Y, Z en R3, tales que Z es igual a 0. ¿Por qué puedo concluir eso? Fíjense que si yo miro este vector de acá, bueno, de partida sé que su tercera coordenada siempre va a ser 0, ¿sí? Pero las otras dos coordenadas en realidad se mueven libremente.
¿sí? Porque si yo fijo un valor para lambda 2, ¿sí? Lo dejo fijo ahí, me quedó fijo por algún motivo. Resulta que después, como lambda 1 y mu 1 son completamente independientes entre ellos, yo puedo alcanzar cualquier valor acá arriba, ¿sí? O sea, en el fondo lo que yo quiero decir, si yo quiero hacer que, porque, por ejemplo, ¿qué vector pertenece acá? Al conjunto que escribe abajo. Yo puedo tomar x cualquiera, y cualquiera, y z igual 0, ¿sí? Entonces, si yo tomo x cualquiera, y cualquiera, yo puedo encontrar fácilmente números lambda 1, lambda 2 y mu 1 que hacen que la igualdad se cumpla. De hecho, me basta con tomar lambda 2 igual a 0, lambda 1 igual a x, mu 1 igual a y. Y ahí alcanzo ese vector. O sea, un vector que sea de esta forma, que tenga solamente 0 en su tercera componente y los otros dos sean cualquier cosa, yo lo puedo escribir a partir de un vector que sea con esta forma de acá, ¿sí? Escogiendo los ponderadores en el fondo de una manera adecuada. Ahora, esta suma no es directa. Esta suma no es directa, ya que, por ejemplo, el vector el vector 1, 1, 1, perdón, 1, 1, 0, pertenece a la suma. ¿Y cómo puedo determinar eso? Es cosa de mirar esta expresión de acá, ¿sí? ¿Y cómo puedo lograr yo armar el vector 1, 1, 1 a partir de esta expresión de acá arriba? Puedo tomar, como les decía, lambda 2 igual a 0, lambda 1 igual a 1, mu 1 igual a 1, ¿sí? Y con eso tengo. Entonces, ojo, eso va a ser importante. Pertenece a la suma y además se tiene lo siguiente. Se tiene que si lambda 2 igual 0, lambda 1 igual 1, mu 1 igual a 1, se obtiene el vector. Pero también lo puedo hacer si, bueno, y en este caso lo que estoy haciendo es sumar los siguientes vectores. Estoy sumando el vector 1, 0, 0 más el vector 0, 1, 0. ¿Sí? Ahí lo que hice, aquí en esta última parte, fue reemplazar estos valores que escogí acá de estos ponderadores, los reemplacé en los vectores que están aquí al lado izquierdo. ¿Sí? Entonces, este de acá me entrega el 1, 0, 0 y el de acá me entrega el 0, 1, 0. ¿Sí? Entonces, esos son los vectores que escogí en el espacio U y en el espacio W, respectivamente. Pero también este vector lo puedo escribir de otra forma, porque en esta expresión de acá arriba, ¿sí? Donde está el resultado de la suma, yo puedo tomar, por ejemplo, lambda 2 igual a 1, lambda 1 igual a 0, y mu 1 también igual a 0. Y en este caso se obtiene el vector, y lo voy a estar escribiendo como la suma de los siguientes vectores, del vector 1, 1, 0, más el vector 0, 0, 0. ¿Sí? Y aquí voy a remarcar aquí que estos dos de acá pertenecen a U, y estos dos de aquí pertenecen a W. ¿Sí? Entonces lo que estoy diciendo ahí es que este vector, el 1, 1, 0, que pertenece a la suma de los dos subespacios, de hecho lo puedo escribir como suma de elementos de U con W de dos formas distintas, al menos. ¿Sí? Y eso significa, se concluye,
que la suma no es directa. ¿Sí? Para que la suma sea directa, tengo que chequear que la forma de escribir esa suma es única. ¿Sí? Y eso van a ver ejemplos de esto en la ayudantía el próximo diálogo. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? Ok. Entonces, bueno, ya estamos en la hora. De hecho, me pasó un par de minutos. Así que lo dejamos hasta acá. Y continuamos ya con una partecita final de esto, que es una caracterización de cómo determinar cuándo una suma es directa o no. Así que les puede servir. Así que yo les recomendaría dejar la parte de la suma de espacios vectoriales. Bueno, demostrar que es suma. ¿Sí? Basta, esa parte ya la tienen que hacer. O sea, la pueden hacer. ¿Sí? Pero después vamos a ver que esto de la escritura única es equivalente a demostrar que la intersección de U con W contiene solamente al cero. ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Eh, pero lo que sí pueden hacer desde ya es demostrar en la pregunta, en la última pregunta de la tarea, perdón, eh, que efectivamente eh, se- el espacio que les digo ahí corresponde a la suma, ¿sí? A la suma de los dos. ¿Sí? Después pueden dejar pendiente la parte de ver que esa suma es directa, ¿sí? Porque van a tener que mostrar solamente una cosita extra a partir de eso. ¿Sí? Y que, bueno, van a ver ejemplos de todas formas en la clase del día lunes, ¿sí? En la ayudantía. Eso, lo dejamos hasta acá y nos estamos comunicando la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana. Les voy a subir el material hoy día. Y yo creo que hoy día ya voy a poder arreglar el asunto de los videos que no están listos. Y al parecer esto debería quedarme bien guardado ahora. ¿Ya? Eso. Que tengan un buen fin de semana. Ahí estamos hablando. Chao, chao.